Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá presente en este segundo encuentro que organiza la editorial de la Universidad del Litoral, que llamamos Librería Abierta. La idea es un encuentro de lectura entre autores, libros. Agradecemos la presencia de Enrique y Silvio para este encuentro. Y lo voy a dejar acá a Santiago, que va a dar unas palabras también de bienvenida, así que muchas gracias por estar presente. Sí, también muy rápidamente. Hablamos con el micrófono por la cámara. Les quiero agradecer a todos por haber venido. Este es un encuentro muy especial para nosotros. Yo tenía muchas ganas de hacer este encuentro con Enrique y con Silvio. Cuando pensamos el ciclo de librería abierta con Ivana, la directora de la editorial, pensábamos en una serie de encuentros en el que poder dialogar sobre obras, autores o problemáticas, no solo de la literatura, aunque es verdad que hasta este momento los dos encuentros que hicimos son sobre literatura. Así que, bueno, eso me gusta más todavía. Y este segundo encuentro digo que es muy especial, primero porque es un libro fabuloso, el de Edgar Lee Masters, que todos conocen y al que siempre volvemos y releemos. Y sobre todo porque desde que supe que Silvio y Enrique estaban trabajando en una nueva traducción y sé que ya están en la etapa de corrección, me dieron muchísimas ganas de organizar algo para poder contagiarles interés a los estudiantes y a los alumnos de la carrera de letras y a la gente en general. Así que bueno, les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación y los escuchamos. Gracias. ¿Empiezo yo? Sí, está bien. Bueno, buenas tardes. Yo moriré, tú morirás, vos te vas a morir, él, ella morirá, nosotros moriremos, vosotros moriréis, ustedes morirán, ellos, ellas morirán. Esta conjugación que solía repetir antes de empezar todas sus homilías un cura de aldea, viene a cuenta porque vamos a hablar de los muertos, vamos a escuchar a los muertos y podemos creer que los vamos a escuchar porque esa voz está grabada en las lápidas. Entremos en el cementerio de Spoon River, un pueblo ficticio en el medio oeste norteamericano, estadounidense, a principios del siglo XX. Ahí cada muerto tiene su voz, que es quizás la última oportunidad para decir algo, para manifestarse, para hacer cuentas definitivas con la vida y con el mundo. Ahí, en ese cementerio, sobre la colina del pueblo de Spoon River, 244 muertos tienen su última voz. Y cada epitafio es un poema, y así está armado este libro de poesía titulado Antología de Spoon River, de Edgar Lee Masters. Cada poema, entonces, lleva la voz del muerto, cuyo nombre da título al poema. Entre la gran variedad de caracteres que conforman al libro, hay algunos para quienes su vocación o su profesión pasa a ser el símbolo de su vida y signa su forma de interpretar el mundo. Hay en esta antología a artistas, está el fotógrafo, está el músico, están el banquero, está el cura, el farmacéutico, el juez, pero también muchos personajes del montón que encontraron en sus modestas ocupaciones una clave para entender el mundo. Y quisiera empezar recordando el poema en el que habla la lavandera del pueblo, Mrs. Kessler. Capaz que me paro, sí, ¿no? Si te paras mejor. A ver si pasa. Por si agarra, y si no la agarra, lo siento. La señora Kessler. El señor Kessler, ustedes saben, había estado en el ejército.
recibía una pensión mensual de $6 y se la pasaba en la esquina hablando de políticas o sentado en casa leyendo las memorias de Grant. Mientras tanto, yo mantenía a la familia lavando ropa, conociendo los secretos de todo el mundo a través de sus colchas y cortinas y camisas y calzones. Porque las cosas nuevas tarde o temprano se desgastan y son reemplazadas por otras o no. La gente se enriquece o se va al tacho. Y los agujeros y los remiendos se agrandan con el tiempo sin que la aguja pueda seguirle el paso al deterioro. Y hay manchas que se resisten al jabón, colores que destiñen a pesar de todos los esfuerzos, aunque al final sea siempre una la culpable de haber arruinado un vestido. Secretos de pañuelos, de manteles. La lavandera vida los conoce a todos. Y yo, que estuve en todos los velorios de Spoon River, juro que nunca vi el rostro de un muerto sin que me asaltara la idea de estar mirando algo recién lavado y planchado. Edgar Lee Masters, 1868-1950, era un abogado de Illinois que amaba la poesía, pero sus composiciones no lograban ninguna resonancia, hasta que en 1915 publica la antología de Spoon River. Escribió este libro en una especie de rapto poético debido a la mágica conjunción de dos fuentes muy disímiles: la refinada antología palatina o antología griega, que le acercó un amigo en 1909, y los suculentos chismes que de Petersburg y Lewistown les traía su madre cada vez que lo visitaba. Este amigo que le acercó la antología se llamaba William Marion Reedy y era el director del periódico Reader's Mirror de San Luis, en el que Masters publicaba algunos poemas, artículos o pasajes de sus obras. La antología palatina es una colección de poemas breves escritos desde el período clásico al período bizantino de la literatura griega. El núcleo fundamental está dado por una compilación realizada en Constantinopla en el siglo X y que reúne poemas en griego pertenecientes a 47 autores distintos. Y, por ejemplo, Meleagro, Antípatro, Calímaco, Leónidas, poemas escritos con el fin de figurar como inscripciones sepulcrales o votivas. A este núcleo fundamental se le fueron agregando nuevos poemas y autores a lo largo de los siglos. Y la antología se llama Palatina porque el manuscrito inicial fue encontrado en la biblioteca de los electores del Palatinado, en 1606, que para entonces estaba situada en Heidelberg, en el ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico. Hay en muchas literaturas del mundo, se perciben huellas de la antología palatina. En la literatura española, por ejemplo, en Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Lope de Vega, Quevedo. Y como decíamos, esta antología contiene poemas de factura y estilo diverso. Por ejemplo, poemas eruditos,
humorísticos, refranes, enigmas, un gran número de epigramas y, por supuesto, epitafios. Mencionemos dos de ellos. El primero de la antología y el segundo de Calímaco, uno de los autores. Este hombre, estando vivo, era solo Manes, el esclavo. Ahora, de muerto, vale tanto como Darío el Grande. Y este otro, de Calímaco. Filipo entierra aquí a su hijo Nicotelo, de 12 años, y con él todas sus esperanzas. Etimológicamente, epitafio remite al griego, epi, sobre, tafos, tumba. Sí, inscripción sobre una tumba. Tanto el epigrama como el epitafio son composiciones breves en las que un giro en el discurso permite resolver lo planteado a la vez de atrapar al lector. La diferencia está en que si el epigrama se desenvuelve en el ámbito de la vida, el epitafio lo hace en el ámbito de la muerte. En los epitafios, el ingenio y concisión del lenguaje parecen darle una vuelta de tuerca a la inexorable futilidad de la existencia. Y es que en realidad hay más certeza con respecto a la muerte que con respecto a la vida. No es seguro que uno vaya a nacer, pero una vez nacido es seguro que va a morir. Pensemos en esta línea del soneto de Góngora dedicado a una rosa. Ayer naciste y morirás mañana. O esta sentencia de Quevedo: nacer es empezar a morir. Vivir es morir viviendo. Y morir es acabar de morir. Fíjense que Quevedo no dice que vivir es vivir muriendo. Dice, vivir es morir viviendo. Y esta fatalidad está incluso inscrita en el hecho de que los seres humanos, para nombrarnos como seres vivos, nos llamamos los mortales. Los vivos somos los mortales. Voy a decir ahora un poema, La colina, de Hill, que, como bien dijo Enrique, es el lugar donde está sentado el cementerio de Spoon River. Y es un poema que da comienzo a la antología de Spoon River, que está escrito en verso libre, como todos los poemas de la antología, pero a diferencia de los restantes, no tiene la forma de epitafio. Recuerda más bien al recurso retórico del ubi sunt, ¿dónde están? Que conocemos bastante, por ejemplo, con una fórmula similar en la poesía de Jorge Manrique, ¿no es cierto?, coplas a la muerte de su padre. ¿Qué se fizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán y de tanta invención que truyeron? El estribillo de La colina, ¿acaso recuerde la repetición del Nevermore, Nevermore del Cuervo de Poe? Y en realidad parece evocar el movimiento pendular de las campanas del cementerio, o tal vez el vaivén de las copas de los cipreses mecidas por el viento. Sí, lo acabo de agregar ahora eso. Mientras haya vida, bueno, no nos quedemos tan atrás. Bueno, voy a recitar entonces La colina
Voy a tener el texto por las dudas, si no me acuerdo, y espero que se escuche bien. La colina, the hill. ¿Dónde están Elmer, Herman, Bert, Tom y Charlie? El indolente, el forzudo, el chistoso, el borrachín, el pendenciero. Todos duermen en la colina. All are sleeping on the hill. Uno se fue en brazos de la fiebre. Uno ardió en una mina. Otro murió en la cárcel. Uno fue liquidado en una pelea. Y otro cayó de un puente mientras trabajaba para sus hijos y su mujer. Todos duermen en la colina. All are sleeping on the hill. ¿Dónde están Ella, Kate, Mac, Ditsy, Edith? La sensible, la simple, la gritona, la orgullosa, la feliz. Todas duermen en la colina. Una murió en un parto vergonzoso. Una de amor desdichado. Otra en brazos de un bruto en un prostíbulo. Una de orgullo deshecho buscando el ideal de su corazón. Y otra que buscó su destino lejos, en Londres y París, fue traída aquí a su pequeño espacio junto a Illa y Kate y Mac. Todas duermen en la colina. All are sleeping on the hill. ¿Querés seguir? Hay en todo destino un momento que puede ser la cifra de toda una existencia, de toda la existencia de esa persona. En los mejores poemas, en las mejores lápidas de Spoon River, unos pocos versos bastan para presentar el relato del momento en que se jugó el destino de un individuo o para sentenciar una reflexión que concentra toda la aventura de una vida. Es lo que Borges repite siempre haber aprendido de la Divina Comedia, ¿no? A Dante le son suficientes unos pocos versos, unos tercetos o poco más, para describirnos cada uno de los personajes que encuentra en su paso por el infierno, el purgatorio o el paraíso. Cada uno de esos beatos o condenados tiene por un breve momento la oportunidad de manifestar su alabanza o su rencor y de contarnos su existencia, de concentrar su vida en un momento. Y ese momento es suficiente para que sepamos todo de ellos, para que vivan y para que entendamos por qué han sido premiados o castigados. Y eso es también lo que logra Masters en este libro. Vean, por ejemplo, la lápida de George Gray. He estudiado muchas veces esta lápida que han cincelado para mí. Un barco con las velas amainadas reposando en el puerto. En verdad, esta representación no es la de mi destino final, sino la de mi vida. Porque se me ofreció el amor y lo alejé para no conocer el desencanto. El dolor golpeó a mi puerta y tuve miedo. La ambición me llamó y temí los riesgos. Aún así, yo estaba sediento por dar un destino, por dar un sentido a mi vida. Y entonces, como viene... Que es necesario.
Y ahora sé que es necesario que despleguemos las velas y atrapemos los vientos del destino donde quiera que empujen al barco. Dar un sentido a la vida puede conducir a la locura, pero una vida sin sentido supone la inquietud y la tortura de una eterna inquietud y del vago deseo. Un barco que anhela el mar y sin embargo le teme. El título del poema anterior nos lleva a hablar de algunos puntos referidos a la traducción. Fíjense que el título es George Gray. Gray escrito con A y que suena Gray como escrito con E, es decir, gris. Es decir, sería Jorge Gris. Obviamente, bueno, es común en la antología que el nombre del poema epitafio tenga consonancia con la vida que ha llevado esa persona, ¿no? A veces en forma directa, en forma irónica o inversa. Y, por supuesto, nosotros optamos por no traducir los nombres, ¿no? Porque hubiera cortado la lectura. En última instancia, si publicamos el libro en algún momento, haremos referencia a ese hecho en la introducción del libro. Vamos a mencionar 3 ejemplos, digamos, con el título de 3 poemas epitafios. Uno es Samuel Gardner. Gardner nos remite a jardinero, jardinero. Y en efecto, Samuel Gardner era el encargado del invernadero, amante de flores y plantas, en uno de sus versos dice. Otro de los poemas se titula Constance Hadley. Constance, un nombre de origen latino, Constancia, y Hadley encierra el lexema, la palabra hate, odio, ¿no? Cuando leemos el poema nos damos cuenta que en el pueblo, en Spoon River, admiraban a Constance Hadley por la abnegación con que había criado los hijos huérfanos de su hermana. Desde la muerte, Constance Hadley confiesa a Spoon River que ella contaminó su buena obra, haciéndole ver constantemente constante y odiosamente a sus sobrinos esa dependencia que tenían con respecto a ella. Otro de los poemas se titula Amanda Barker. Amanda. Otro nombre de origen latino. Incluso algún hispano parlante, no sé si todos lo relacionaremos con el verbo amar, Amanda, pero evidentemente está relacionado. Y tal vez un angloparlante menos que nosotros, ¿no? Con el verbo amar, Amanda. Bueno, Amanda, ese segmento ND nos llevaría en todo caso a un gerundio, ¿no es cierto? Vivimos amando la naturaleza. Bueno, acá está en femenino. Es lo que se denomina en latín gerundivo. Es decir, dentro de las formas no personales del verbo, verboides se llamaban tradicionalmente, el gerundivo indicaría una acción futura con sentido pasivo y que encierra un matiz de obligación. Todo en un punto del enunciado, ¿no? De la cadena sintagmática. Es decir, esa es la concisión de las lenguas clásicas sintéticas, ¿no? Frente a la tendencia analítica de las modernas. Con poco se dice mucho. Bueno, Amanda, la que ha de ser amada, la que tiene que ser amada, así como propaganda, nos quedó como sustantivo, es lo que ha de ser propagado, reverendo, el que ha de ser reverenciado. Bueno, Amanda, leyendo el poema, vemos que era una joven que, siendo casi niña, por diversas circunstancias, tuvo que casarse, tuvo que caer en los lazos del casamiento, digamos, contra su voluntad.
Y en el poema nos damos cuenta, desde su voz, que Amanda, en Spoon River, la que tenía que ser amada, la que debía ser amada, cuenta a Spoon River que en realidad su esposo la mató para satisfacer su odio. Entonces el poema viene de esta manera, es breve. Amanda Barker. Henry me dejó embarazada, sabiendo que yo no podía dar vida sin perder la mía. Así entré en mi juventud por los pórticos del polvo. Caminante en el pueblo en que viví, creen que Henry me amó con amor de esposo. Desde el polvo proclamo que me mató para satisfacer su odio. Otro desafío de la traducción es algo frecuente desde el inglés al español, el referido a la elección con respecto a las segundas personas gramaticales en cuanto a pronombres y verbos, ¿no? Frente al omnipresente you del inglés, el traductor tiene que elegir en singular, entre el traductor argentino, entre tú y vos, y en el plural, entre ustedes y vosotros. En el singular, desde luego, que desechamos el voceo, porque eso hubiera sido postular un lector demasiado argentino, ¿no es cierto? Entonces recurrimos al tú. Pero si bien optábamos por formas verbales como acércate en vez de acercate, cada vez que podíamos evitar el pronombre explícito, la presencia, lo hacíamos, para no sobrecargar con el pronombre tú, ¿no es cierto? Lo mismo con la forma del caso terminal del pronombre, que sería ti, ¿no? A ti, por ti. Entonces, cada vez que podíamos, casi a la manera borgiana, humildemente lo decimos, recurríamos a esa estrategia, ¿no? En el plural, optamos, por supuesto, según nuestra visión, ¿no?, al ustedes. En las traducciones que se realizan en la península, o sea, al español peninsular, por supuesto que prolifera el vosotros. Bueno, nosotros seleccionamos el ustedes, aunque en determinado momento vimos que era necesario a veces recurrir al vosotros. Por ejemplo, cuando en el poema aparecía el lenguaje formulario referido a la convención sepulcral de las lápidas, por ejemplo, en algunos casos. O cuando se apelaba a los patriotas que deberían estar defendiendo los ideales democráticos en decadencia, como hicieron los pioneros de la nación, ¿no? Ahora, el problema es que el desafío no es tan simple. En el texto original, en inglés, no solo aparece el pronombre you, también para las segundas personas. También aparece el pronombre thou para el singular y el pronombre ye para el plural, ¿no? Bueno, el pronombre thou, no voy a hacer el spelling en inglés, pero es T-H-O-U, ¿no es cierto? Thou. Ye, Y o ye, E. Bueno, ¿cuándo pasaba esto? Cuando se citaban textos bíblicos. En las primeras traducciones al inglés de la Biblia, en esas primeras traducciones se usó el pronombre thou para referirse a Jesús, por ejemplo, ¿no? Y nunca el you al principio, ¿no? En las primeras traducciones al inglés. Entonces Masters toma ese thou cuando hace las citas, pero también en determinados momentos cuando ese thou, que en realidad sería en ciertas circunstancias como el vos nuestro, nosotros a la divinidad también la tratamos de vos, ¿no es cierto? Escuchame, Dios, mirá lo que me está pasando, vos sabés que yo, ¿no es cierto? Ahora, con respecto al horizontal, con el vos que usamos entre nosotros, digamos,
En ese otro vos hay como una solemnidad inevitable, ¿no es cierto? Porque hay una simetría entre el que ora y quien recibe la oración. Entonces, vamos a dar dos ejemplos. Uno donde aparece el thou y cómo lo hemos traducido, y otro donde aparece el you, que fue traducido como vosotros. En el poema denominado Johnny Searey, Johnny es un niño que desobedecía a su padre, se escapaba de la escuela y trepaba a los trenes que pasaban por las vías cercanas. Hasta que un día erró pie y el tren le pasó por encima y le seccionó una pierna y lo dejó prácticamente en situación de muerte. Lo único que pide Johnny en el poema es tener la oportunidad de llegar a ver al padre para pedirle perdón. Y el poema empieza: Father, thou canst never know the anguish that smote my heart for my disobedience. En algunas traducciones se lee papá o padre, tú nunca podrás imaginarte. Nosotros ahí recurrimos al usted y atemperamos el vocativo, en vez de poner padre, papá. Papá, usted nunca podrá imaginarse la angustia que golpeó mi corazón por la desobediencia, ¿no? O sea que también dimos cuenta de esa especie de solemnidad, era un padre severo, etc. Bueno, un ejemplo con vosotros, en el poema que se llama English Thornton. Hear, you sons of the men who fought with Washington at Valley Forge. Oíd, vosotros, aunque se puede suprimir ahí. Oíd, vosotros, hijos de los hombres que combatieron con Washington en Valley Forge. Ahí se apela a los patriotas, digamos, ¿cierto? Arise, do battle, levantaos y luchad. Y en algún momento dice, your city and your state, vuestra ciudad y vuestro estado. Esos son los pocos casos en los cuales hemos recurrido al vosotros, en caso nominativo, y en los posesivos, ¿no es cierto? Vuestra, vuestro. Bueno, y a menudo en realidad discutíamos con Enrique acerca de una concepción un tanto distinta que tenemos sobre el fenómeno de la traducción, ¿no? Que no deja de relacionarse con la cuestión básica ya desde los primeros tiempos en que se reflexionó sobre la traducción. Cicerón, San Jerónimo, bueno. La traducción, podríamos decir, literal y traducción literaria, ¿no es cierto? Traducción ad verbum o traducción ad sensum, ¿no? Nosotros lo tomábamos no como una dicotomía, digamos, uno se inclina por un lado, el otro por el otro, sino como polos de un continuum, ¿no? Y por lo general, en nuestras traducciones y en nuestras discusiones, antes, durante y después de cada traducción, Enrique tendía más a lo semántico, digamos, a una, en los poemas de difícil interpretación, en donde el inglés hacía gala de su síntesis, de su poder de síntesis, o incluso en el inglés se evidenciaba en los textos, ¿no? Porque en el discurso, ¿no? En el texto del original se evidenciaba esa filiación latina de muchos términos del inglés. O sea, por un lado la concisión del inglés, por otro lado filiación de términos latinos y difícil interpretación. Enrique tendía a esa interpretación más semántica que a atenerse a la letra. Entonces yo me veía continuamente insistiendo en que no descuidáramos la letra y la factura del poema, ¿no? Eso puede interpretarse de distintas maneras, ¿sí? Pero, bueno. Pero, sí, eso, la musicalidad. De todos modos, siempre la ganaba él porque sabe más inglés y por la etimología, porque hacía gala de la etimología de la
y ¿no? Las repercusiones retóricas que encerraba cada término, ¿no? La etimología. Bueno, sí y no. Pero bueno, el hecho es que este juego de exaltaciones nos fue llevando a una negociación, digamos, de palabras, de sentidos, de sonidos y de reformulaciones discursivas que terminó convirtiéndose en una forma común de traducir, ¿no? Había momentos de pelea, pero después eran productivos. Otro desafío, un tercer punto nomás con respecto a la traducción para no prolongarnos mucho, es cuando el autor, en el trasfondo de la omnipresencia ominosa de la muerte, acaso como mecanismo de defensa, recurre a la ironía velada, a la chanza sutil incluso, y esto a veces en relación con una sintaxis envolvente en el texto, ¿no? Ahí viene ese desafío de la traducción. Y eso consideramos que ocurre en este poema grabado sobre la tumba de Roger Heston. Roger Heston. Muchas veces Ernest Hyde y yo discutimos sobre el libre albedrío. Mi metáfora preferida era la de la vaca de Prickett, que pastando atada era libre, se entiende, hasta donde se lo permitía la soga. Una tarde en que teorizábamos sobre nuestra temática, viendo cómo la vaca tiraba de la soga para ir más allá del círculo dentro del cual ya había comido todo el pasto, la estaca se desprendió y sacudiendo la cabeza, el animal arremetió contra nosotros. ¿Y esto qué es? ¿Libre albedrío o qué?, dijo Ernest mientras corría. Yo, en tanto, caí y la vaca me corneó hasta la muerte. En un libro, por supuesto, mexicano, que confirma lo que presenta con fotos, había un epitafio que decía: Marianita, nos dejaste a los 5 meses, qué pronto empezaste a darnos disgustos. Y es famoso el que figura en un cementerio en nuestra pampa gringa, ¿no? No, si en vida te quisimos, muerto, altro que... ¿Tiene alguno? Y alguno, bueno, sí. A mí me llama la atención, a veces da la impresión como que en la lápida resonaran las palabras, ¿no? del muerto en algunos casos o de los deudos. Pero me ha pasado de la voz del muerto resonando en la lápida, incluso como reprochando a familiares o amigos con signos de exclamación. Como este que dice: les dije que no me sentía bien. Y está ese otro: aquí yace mi mujer, fría como siempre. Bueno. Tengo una prima holandesa, Aleta, que vive en la provincia de Zeeland y estudia español con una profesora peruana. Aleta es el equivalente de Alicia, ambos provenientes del griego aletheia, es decir, verdad, ¿no? Y por algo Lewis Carroll eligió ese nombre para su personaje. En realidad, la realidad eligió ese nombre porque el personaje se corresponde con una niña de la realidad, ¿no? Alice Liddell. Bueno, y Aleta, mi prima, se dedica a la asistencia social y trabaja con enfermos. Y bueno, y yo advierto que ella tiende a ser muy veraz, como se lo dicta el nombre, ¿no? Y es como que le pone estadios minuciosos a nuestra condición de mortales. Porque hace poco recibí un email de ella en el que me escribía: estoy cuidando un señor muy mayor, muy enfermo.
casi muerto. Verídico, ¿eh? Bueno, recordé otro. A ver. Sí, bueno, es la chanza sutil, pero es verdad. Me acuerdo en un cementerio en Mendoza, en una lápida vi que estaba inscrito: levantate, remolón. Increíble, ¿no? Increíble. Y recuerdo en el barrio, cuando era chico, el almacenero, que era una persona, un personaje, una persona muy inquieta que iba y venía del almacén, ¿no? Y no se podía estar encerrado. Y entonces, cada tanto, abandonaba el almacén y dejaba un cartelito que decía: ya vuelvo. Bueno, y se empezaba a juntar la gente. Yo me he visto en esa situación y nunca volvía. Al menos hasta el día siguiente. Bueno, y cuando murió, los familiares le hicieron grabar sobre el mármol lo que uno ve ahora cuando está frente a su tumba: ya vuelvo. Está como para esperarlo. Yo lo que quisiera recordar, en nuestro cementerio municipal, entrando por la avenida principal, la que lleva ese... ¿Eso qué fue? De Carolis. ¿Eh? De Carolis. Sí, pero ¿qué fue eso? Bueno, en nuestro cementerio municipal, entrando por la entrada principal, la que lleva a ese templo, Sí. en la primera, cruce a la izquierda, a unos 30 metros, hay un mármol con cincelado, un soneto de uno de nuestros mejores y por lo tanto olvidado poetas, de Victorino de Carolis, y que es una de las típicas formas de la convención de la lápida, ¿no? Y fíjense, creo que de Carolis era muerto, digamos, en los 60, ¿no? Sí. Y sin embargo, bueno, usa el vosotros, ¿no? Como el típico. Y es lindo el poema, dice: epitafio para mi tumba, así es el título. Vosotros que viajeros de la vida os acercáis a mí yacente, muerto, me imagináis hundido en este puerto, barco de soledad sin más partida. Sé que mi carne en polvo convertida os engaña. Sabed, estoy despierto, y en el mármol que veis con juicio incierto se apoya un alma bellamente erguida. No me verá la vista oscurecida, solo la voz desde mi mundo cierto se cierne, luz sobre la tierra herida. Buscadme en la poesía, no en el yerto cuerpo, sombra en la sombra sumergida. ¿Cómo, si me escucháis, podré estar muerto? Sí. Bueno, la de las inscripciones sepulcrales es sin duda la más extraña de las convenciones literarias. Postula la existencia de una voz sub specie aeternitatis, ¿no? Y encierra la paradoja de que son los vivos quienes van a encargar o a dictar las palabras que serán finalmente adscritas al muerto. Y entre todas las profesiones de la antología de Spoon River, no podía faltar la del grabador o cincelador de lápidas, Richard Bone. Fíjense, bone, que quiere decir hueso. En el poema, Richard Bone habla de la actitud de verdad, aletheia, de verdad incierta, con que los deudos vienen a encargar las palabras que terminarán figurando en la tumba del difunto, ¿no? Y el poema dice lo siguiente: Richard Bone. Cuando recién me instalé en Spoon River, no sabía si lo que me decían era verdadero o falso. Llegaban ya con el epitafio redactado, se ponían a caminar por mi taller,
y mientras yo trabajaba me dictaban. Era tan afectuoso, un verdadero hombre admirable, la más dulce de las mujeres, un cristiano hecho y derecho. Y yo cincelaba todo lo que me decían sin saber si era verdad o no. Pero después de haber estado un tiempo entre la gente del lugar, pude llegar a descifrar si lo que se me encargaba tenía alguna consonancia con la vida del difunto. Sin embargo, seguí cincelando todo lo que se me pagaba para cincelar. Y así me convertí en cómplice de las crónicas falsas de las lápidas, como hace un historiador que no conoce la verdad o es inducido a ocultarla. Como Balzac en su Comedia Humana, Edgar Lee Master busca poner en escena toda la tipología humana que una sociedad determinada ofrece. Prácticamente están representados todos los oficios de la época. Y entre sus 244 personajes hay muchos que están interrelacionados y a través de cada uno de ellos vamos armando el rompecabezas de una familia o de una empresa o de lo que fuera. O a veces, contemporáneamente a lo que hacía Henry James en la narrativa, en la más grande revolución literaria del siglo XX, que fue centrar una atención obsesiva sobre el punto de vista, esa historia que nos van contando los distintos personajes se presenta cada vez más compleja, porque cada uno de los protagonistas nos presenta una interpretación distinta y hasta opuesta de los fenómenos. Voy a decir ahora 3 poemas para dar una idea de cómo se relacionan, ¿no?, estos distintos personajes. Voy a decir un poema en que el químico, el farmacéutico del pueblo, se refiere a una pareja y a su hijo y a cómo ellos han incidido sobre su destino. Y después voy a dar la palabra a la pareja. Pero además, solo que estos poemas no los voy a decir porque no, por falta de tiempo, hay un poema con la voz del hijo, un muchacho que pierde la vida en una bohemia desesperada, y hay otro poema con la voz de quien fuera el amor de ese muchacho, un amor que fue mutuo pero frustrado, la voz de quien fue la maestra de ese muchacho y que sería la solterona del pueblo. Pero bueno, vamos con los 3 prometidos. Trainor el farmacéutico. Solo un químico puede predecir lo que sucederá al combinar fluidos o sólidos. ¿Y quién puede predecir cómo reaccionarán hombres y mujeres al unirse o qué hijos resultarán? Ahí estaban Benjamin Pantier y su esposa, buenos en sí mismos, pero funestos el uno para el otro. Él oxígeno, ella hidrógeno, su hijo un fuego devastador. Yo, Trainor, el farmacéutico, mezclador de sustancias químicas, muerto mientras realizaba un experimento, viví soltero. Ahora viene el epitafio de Benjamin Pantier. Yacen juntos en esta tumba Benjamin Pantier, procurador, y su perro Nick,
fiel camarada y consuelo. En el camino gris de la vida, amigos, niños, mujeres, hombres, abandonando la vida uno a uno, acabaron por dejarme solo, con Nick como único socio y compañero de cama y bebidas. En la mañana de la vida conocí la ambición y atisbé la gloria, pero ella, que me sobrevive, encadenó mi alma con cadenas que me desangraron hasta la muerte, de manera que yo, antes indoblegable, terminé quebrado, indiferente, viviendo con Nick en un miserable cuarto en el fondo de una oficina. Bajo mi mandíbula se acurruca la huesuda nariz de Nick. Nuestra historia se pierde en el silencio. Sigue de largo, loco mundo. Bueno, y ahora el epitafio de la señora de Benjamin Pantier. Yo sé que él decía que le encadené el alma con cadenas que lo desangraron hasta la muerte, y que todos los hombres lo estimaban y la mayoría de las mujeres lo compadecían. Pero supóngase que usted es una verdadera dama, fina y delicada, que aborrece el olor del whisky y la cebolla, y en cuyo oído resuena el ritmo de la oda de Wordsworth, mientras él anda de la mañana a la noche repitiendo banalidades tipo «Oh, ¿por qué será tan orgulloso el espíritu de los mortales?» Y además supóngase que usted es una mujer bien dotada y que el único hombre con quien la ley y la moral le permiten tener relaciones conyugales sea justamente el hombre que la llena de asco cada vez que usted piensa en eso, y no puede dejar de pensar en eso cada vez que lo ve. Fue por eso, por todo esto, que lo eché fuera de casa a vivir en un cuarto miserable con su perro al fondo de una oficina. Bueno, para dar conclusión a este encuentro, les voy a recitar, en nombre de ambos, como despedida, un epitafio, un posible epitafio para Edgar Lee Masters. Es un poema de nuestra autoría, aunque acaso fuera dictado por el propio Masters, porque surgió o fue surgiendo a lo largo de nuestros encuentros, de nuestra labor de traducción de su antología de Spoon River. Bueno. Edgar Lee Masters, 1868-1950. ¿Cuántos años estuve en ese hospital demasiado blanco de Pensilvania, viejo, sin familia y sin amigos, sin dinero y sin reconocimiento? Yo, que busqué un paisaje inexplorado, ambicioso de un verso, uno nomás, cuya música me permitiese estar ahora junto a Keats y Shelley, solo logré el éxito gracias
a un rapto involuntario en el que me hablaron cerca de 300 muertos, habitantes del cementerio de un pueblo odioso al que a la fuerza aprendí a amar, Spoon River. El resto de mis versos, dirían los críticos, copiaba a Poe o a Tennyson, a Swinburne o a Shelley. Y solo juzgarían memorable lo que me dictaron esas voces ásperas desde cuencas vacías. Así, yo también llego a la conclusión de que la poesía no admite vanidades. Ese pueblo de muertos que se instaló en mí valió mucho más que todos esos otros versos míos tan trabajados y sentidos y que ahora suenan como sentencias vulgares. Como para la pobre señora Puncher sonaban las tan meditadas y sentidas palabras del pobre señor Puncher. Oh, ¿por qué será tan orgulloso el espíritu de los mortales? Muchas gracias. Bueno, Si quieren hacer alguna pregunta, no sé. no. Y sí, Y sí, memento mori. memento mori. Henry, este rompecabezas, ¿lo hace el lector o él? No, él, por supuesto. Está el señor Pantier, la señora Pantier, el hijo que se llama John Pantier, ¿no? Eso en el núcleo familiar, pero después está interrelacionados, qué sé yo, el banquero y uno de los empleados que hace un defalco y bueno, ¿no? Sí. Él va armando. Claro. Digamos, él da todo el material. Si el lector no es constante, ¿no es cierto? Y no se da cuenta que, o sea, tenés que pasar varios poemas para darte cuenta, ese chico que apareció allá. Claro, enamorado. nosotros a veces tuvimos la tentación de hacer pie de página, es decir, Claro. se relaciona con, pero bueno. Se hubiera roto la magia, ¿no? Sí. Claro. No, porque incluso eso quiere decir que uno puede seguir buscando, digamos, afinidades, coincidencias, seguramente. Para la traducción eso fue todo un desafío, pero aparte, bueno, para todo el lector, ¿no? Ahí está lo interesante también. Claro. Y por eso esa vida del libro, ¿no? Que siempre es como, bueno, como la Odisea, según dice Borges, algo hay distinto cada vez que la abrimos. Entonces siempre aparecen nuevas resonancias, relaciones. Relaciones concretas, pero trabajadas artísticamente, eso es lo importante, ¿no? Como el niño que se enamoró, bueno, esa imagen ideal que tenía, que resulta que era la maestra, Emily Sparks, ¿no? Claro, que es el hijo de Benjamin El Pantier. hijo de Benjamin de Pantier. la señora Pantier. Y después cuando llegamos al poema de Emily Sparks, ella refiere a ese niño, se acuerda que tal y tal cosa, casi como un amor platónico también. Y sí, así es. ¿Cómo llegaron ustedes a New Master? Bueno, no, es un libro muy famoso. Sí. No tanto acá hubo una buena traducción de Girri, pero parcial, ¿no? De Alberto Girri. Si bien un poco solemne, digamos, para nuestro gusto. Después hubo una traducción completa en España, que salió en Cátedra, y hace poco, muy poco, salió una de Gambolini, un argentino, que está bien, pero con diferencias. Con la diferencia, nuestra, ¿no? sí. Pero porque está bien. De todos modos, acá no tanto, pero en Italia fue un bestseller, que es raro, ¿no? Un libro de poesía bestseller. Sí. En Italia Bueno, fue se ha musicalizado. hace años que ¿Cuál es el que, Gregorio de André o Fabrizio André. Fabrizio de André? Ujú. Lo musicalizó 10 poemas. Y Después se han hecho obras de teatro. Ujú. Sí. Bueno, yo lo recuerdo desde la escuela secundaria en realidad, porque como daba latín en la escuela secundaria y me interesaba todo esto de los epitafios, no sé cómo fue que llegó esa idea. Incluso me acuerdo que en mi primer examen de literatura española en la facultad, no sé quienes están en relación con la facultad se recuerdan a Michelazzi, bueno,
En uno de los exámenes me acuerdo que le mencioné a Ali Master, porque, bueno, como yo había hecho traductorado, era grandecito ya cuando estudiaba letras, y estábamos traduciendo ya. Creo que los primeros poemas nuestros salieron publicados en La Capital y en El Litoral, en el año 84. Sí, en el año 84. Pero después tuvimos, qué sé yo, lustros en que no veíamos nada, después nos juntábamos, y bueno, hasta que en un momento empezamos a tener ritmo y llegamos a eso. Pero sí es como que desde siempre lo escuchamos a Master. Sí, sí, sí. Ajá. Buenísimo. Sí, ajá. No, es un mito. Creo que es un mito porque Claro. nosotros paseamos por los cementerios y nunca la encontramos. Claro, sería ese gerundivo, digamos, que se llamaba. Sí, claro. De simultaneidad. Bueno, eso hay puntos de elección del léxico, esas cosas que no mencionamos, pero el inglés lo tiene, o sea, las lenguas clásicas tienen una síntesis que no tienen las modernas, pero el inglés es una lengua muy sintética. Por ejemplo, los phrasal verbs. Nosotros no mencionamos acá, ¿no? Que en un mismo punto de la cadena discursiva, digamos, confluyen más de una acción. Como decir, to kiss the night away, despedir la noche con un beso. Pero ahí tenés el verbo le pones away, ¿no? Y hay muchos ejemplos así. Y el gerundivo pasa eso. O sea, vos en un solo punto tenés 3 informaciones, digamos. Claro, de la manda, que en una lengua moderna tenés que, bueno, es la que ha de ser amada. Bueno, así como, eso es pasivo, ¿no? Así como el famoso Aue Caesar, morituri te salutant. Ese morituri, bueno, hablando de la muerte, ¿no? Moriturus aún, hay un alumno allá con el que vimos formas nominales o no personales del verbo. Moriturus aún, es como un adjetivo sustantivado, masculino, femenino y neutro. Es una sola palabra, indica el que va a morir. Entonces, Ave Caesar, los gladiadores lo decían, ¿no? En el Coliseo. Los que van a morir te saludan. Pero en latín era una sola palabra. Agenda, ¿no es cierto? Es el verbo ago, agere. De ahí viene agente. Agente es el que hace. Y agenda, vos anotás lo que va a tener que ser desempeñado por vos, digamos. Sí, es buenísimo. Ajá. Ah, claro, todo ese problema. Claro, sí, esa síntesis, bueno, ya el inglés es muy sintético, ¿no? Y los monosílabos, la proliferación de monosílabos, por eso ese punto que lo dejamos es evitar las cacofonías, ¿no? El alargamiento de la frase, porque por ahí es una sucesión de monosílabos y tenés que... Bueno, ahí venían las discusiones, las alteraciones que teníamos. Sí, vos mencionaste el sentido, es verdad, yo privilegiaba el sentido, pero también la música. Por ejemplo, Claro. en ese que recité de la lavandera, había una serie de, cuando dice, conociendo los secretos de todo el mundo a través de sus camisas y cortinas y colchas y calzones. Eso fue, nosotros cambiamos para tomar la música, cambiamos los objetos los objetos los cambiamos. Las prendas que él mencionaba. Pero mantuvimos la polisíndeton, digamos, en retórica sería, ¿no? Claro. Sí, dentro de lo posible, claro. Claro. Sí, todo eso. Y a veces incluíamos algo que no estaba en el original, lo compensamos, porque es así, ¿no? Y sí, es todo un desafío, claro. Sí, pero las musas no me dieron esa... Qué idea envidiable esta, ¿no? Contar a través de la vida de un pueblo, a través del
de las lápidas, envidiable, una de esas ideas que extraordinaria. Sí. Y lo contaba así. Bueno, sí. Ese amigo de él, por eso lo nombramos también, William Marion Reedy, que era el director del Reader's Mirror, periódico de San Luis. Bueno, era muy amigo de él. Y donde él publicaba, incluso él antes de 1915, publicó en ese periódico partes de la antología, ¿no? Y el mismo William lo incentivó. O sea, le dijo que era fantástico lo que estaba haciendo. Y él hasta el momento no tenía ninguna resonancia. Pero él que le prestó la antología palatina. Le prestó, sí, incluso se dice que partes de la antología palatina, ¿no? Porque también hay distintas publicaciones. Y entonces, gracias a eso, bueno, despertó. Y eso de los chismes de la madre, Claro, seguro. muy importante. Sí. Porque él visitaba continuamente los cementerios de la zona. De uno de los cementerios cercanos, no me acuerdo de qué localidad, se llama The Hill, justamente, de Lewiston. Bueno, ese Petersburg y Lewiston eran dos de los lugares clave donde visitaba, relevaba los nombres. Sí, incluso hay algunas hay una, por lo menos, una tumba que él describe de un personaje que está... Esa tumba está en Lewiston, ¿no? En Lewiston, sí, en Lewiston. Y él, por ejemplo, mezclaba nombres, hay todos estudios hechos, ¿no es cierto? Vos ves un nombre, bueno, nombre y apellido, y dices, este nombre coincide con tal referente, digamos, de la historia norteamericana o del mundo, y este apellido con otro. Y por algo los unió. O sea que hay que ver también por qué unió eso. Después aparece, bueno, por eso mencionamos naturalismo, romanticismo. No, eso fue cuando nos pusieron el micrófono afuera. Romanticismo, naturalismo que confluyen ahí. Ahí me acordé de los estudios del traductorado. No sé si en tu época vieron An American Tragedy. Nosotros tuvimos que leer el libraco así en los primeros años, de Theodore Dreiser, ¿no? An American Tragedy. Y hay un poema que se llama Theodore, el apellido no me acuerdo, le cambió el apellido. Y era muy amigo de Theodore Dreiser. Y sí, y que tiene sí, mucho en común, una tragedia americana. Sí, tiene mucho en Un común. libro hecho con muchísimos personajes. Sí, con- claro. Bueno, y a él lo ascriben también algunos críticos a lo que se dio en llamar el Renacimiento de Chicago, de la literatura, ¿no? Ahí estaba Theodore Dreiser, Sherwood Anderson, que tanto hemos leído en reuniones que hacíamos de lectura. Bueno, lo incluyen a Masters y a un cuarto que en este momento no me acuerdo, los cuatro principales. Sí. Así que Bueno, hay varios. mira, pero- a mí el primero que me golpeó mucho es de la lavandera. lavandera. Alguien con una modesta profesión y que haciendo eso, es su manera de interpretar el mundo. Encontró ahí su manera de interpretar el mundo, ¿no? Un poco lo que le pasa a Sor Juana cuando ese obispo travesti la obliga a dejar de escribir y de leer. Y ella le contesta que lamentablemente en la cocina, cuando bate los huevos, Va a ser lo mismo. Sí, claro. está escribiendo Claro. y leyendo. Sí, en realidad los poemas que elegimos son casi los que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó otro, Lucinda Matlock. Y vienen los estudios, esta parece que era la abuela de Masters, pero en combinación con una tía, porque tenían estas características, ¿no? Lucinda Matlock era una mujer del ámbito rural que se la pasaba trabajando desde que nació hasta que murió. Y dice, bueno, tuvimos 12 hijos, 8 de los cuales murieron antes de que yo tuviera 60 años. Y entonces dice... bueno, cuando llegué a los 96 años ya pensé que había vivido lo suficiente y me entregué a un dulce reposo. Y entonces increpa a la nueva generación, ¿no? Dice, ¿pero qué me vienen a hablar de descontento, de desunión, de infelicidad, de esperanzas truncas? Dice, life is too strong for you. It takes life to love life. La vida es demasiado fuerte para ustedes. Se necesita vida para amar la vida. Ese me encantó, ¿no?
It takes life to love life. Y hay una especie de literación ahí también. Ah, Claro. sí. Puede aparecer Ahí alguno aparece. perdido. Hay un japonés que Ahí aparece. aparece. Muchos de alemanes, de nombre alemán. ¿no También es de cierto? origen italiano hay alguien, sí. Sí, pero pero sí, es verdad, contados. sí, Es contados. cierto. Sí, sí, sí. Ajá. Pero está todo ese impulso de que se está corriendo hacia el oeste, incluso en la época de la secesión, ¿no? De la guerra de secesión, pinta desde 1860 y algo. Pero, bueno, muchas gracias por la Gracias. presencia. Chao. Y, bueno. Muy bien.